Estupendo, Julio César. Creo que nos has resumido un poco de cómo ya llegaste a la psicología y yo quiero hacer algunos comentarios para nuestra audiencia que está aquí. El tema de la salud mental, Julio César nos menciona la importancia que tiene la salud mental en una sociedad que se transforma, ¿no? Y en toda sociedad creo que es fundamental, ¿no? No hay exclusión. Y más en una sociedad como la nuestra, que está evolucionando, pero que también hay resistencia hacia la psicología, ¿no? Entonces hay resistencia porque hay prejuicios, que si entonces vas al psicólogo es que estás loco, es como estás loco si vas al psicólogo. Creo que hay una comprensión, pero también el lado positivo es que he visto grandes avances en eso. Pienso que hemos cambiado las nuevas generaciones y toda la sociedad se está transformando en entender que la salud mental es algo fundamental en nuestra vida y algo que hace parte de nuestra esencia. Y es una oportunidad para todos los que nos están viendo el día de hoy de escoger una profesión que tiene un campo de crecimiento súper gigante. Y hacia allá va una inquietud que tengo, Julio César, respecto a la psicología. A veces pienso que la psicología puede ser como estática, no sé, y quiero que de pronto tú me aclares un poquito si la psicología está como delimitada por ciertas teorías que son fijas o si está en una constante evolución. Y la psicología se sigue transformando. Efectivamente, la psicología es una ciencia aún en desarrollo. Llevamos más o menos 70 años, desde, como tú muy bien mencionas, los primeros exponentes, y casualmente los primeros exponentes fueron médicos, ¿sí? Yo hasta en toda mi labor digo, ay, si me vuelvo también médico, porque en general la relación de mente y cuerpo es muy, muy, muy estrecha. Solo que asimismo también el cuerpo es tan grande y tan magnífico que de una u otra forma aún lo seguimos descubriendo y evaluando, porque no todos los medicamentos, no todos los fármacos se van a sintetizar igual en todos los cuerpos, en todas las personas, al igual que como en todas las teorías de la comprensión humana, ¿sí? Nosotros como psicólogos tenemos diferentes modelos o enfoques, y esto no necesariamente es de una persona, ¿sí? Esto es una evolución, porque nosotros somos un hijo, un hermano, ¿sí? Un poco de la filosofía. Ya van a haber profesionales mucho más acérrimos en de pronto defender una postura. Me considero un poco más laxo en términos generales. La psicología viene un poco de la filosofía, pero la diferencia entre la psicología y la filosofía, y tal vez le quiero hacer esta pregunta a ustedes, ¿cuál creen que es? Uy, creo que es súper fuerte entender esa parte, y es ambicioso dar una respuesta a eso, ¿no? Es que la filosofía también tiene mucha base en el comportamiento humano y se relaciona mucho con eso. Entonces, pensaría que la psicología trata como entender mecanismos, formas, aplicar la teoría más racional. Hasta ahí llego. Ok, Ana. Yo quiero aventurarme. Yo pensaría que la psicología, sin tener pues como conocimiento de fondo del tema, a pesar de que he asistido a terapia psicológica y que me ha ayudado un montón, entre otras cosas. Así que bueno, en ese sentido, yo pensaría que la psicología, más allá de estudiar, ayuda a entender comportamientos del ser humano, a entenderlos desde un punto de vista no de si son buenos o si son malos, sino de por qué ocurren, por qué se comporta uno de tal manera ante tal situación que le pasa en la vida o que le pasó y que apenas 10 años después uno está como intentando aceptar. Entonces, yo lo resumiría en un entendimiento de comportamientos.
del ser humano, pero no tengo idea. Estoy aquí intentando dar una respuesta. Sí. Un poco corchadora la pregunta, pero muchas gracias. Eso nos lleva a reflexionar muchísimo y tal vez si las personas que nos están viendo también pueden hacerse la pregunta para ellos de qué pueden entender por psicología, qué estudia la psicología. Y bueno, para eso tenemos aquí un experto. Sí, efectivamente, como ustedes muy bien han mencionado a grandes rasgos, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, pero un poco la diferencia entre la psicología y la filosofía sería tal vez el estudio del ser humano, la filosofía, ¿cierto? Y la psicología de tú como ser humano. Hoy en día hay muchos modelos psicológicos. Hay uno que se llama el modelo humanista, que tiene mucho que ver con la filosofía. Está el modelo de pronto sistémico, que ya habla un poco de los sistemas y cómo los sistemas de una u otra forma cambia, modifica la conducta del individuo. Está el cognitivo-conductual, que siéndoles honesto es un poco más el modelo que maneja este servidor. Está el tema del psicoanálisis, ¿sí? Que ahí de pronto el máximo exponente que muchas personas que conocen es Sigmund Freud, que no me psicoanalices, cuando no necesariamente uno utiliza el psicoanálisis para todo. No, el psicoanálisis es una de las muchas herramientas que puede haber para entender el comportamiento humano. Hoy en día está de pronto todo lo que está en auge un modelo de transpersonal que tiene que ver mucho con todo el tema de pronto también como de lo alternativo, ¿sí? Son diferentes paradigmas, diferentes visiones para tratar de entenderte a ti como ser humano, ¿sí? Que luego efectivamente comenzamos a ver otros patrones, otras relaciones, podemos crear teorías, podemos crear de pronto modelos, enfoques mucho más complejos y que de una u otra forma luego se van a ir entrelazando con otras áreas. Por ejemplo, el tema de la sociología, por ejemplo, el tema un poco de la neurología, ¿sí? Porque efectivamente uno de los enfoques o de las áreas que también amo mucho de la psicología es todo lo que es la neuropsicología. Ella se encarga directamente de ver cómo las conexiones o ver cómo directamente las lesiones cerebrales que podemos llegar a tener afectan al cuerpo humano o el comportamiento humano. Pero uno hoy en día Claro, en internet cerebro de pronto de Alzheimer y cerebro normal. Y entonces podemos ver cómo efectivamente parte de toda la sintomatología que tiene un diagnóstico como el deterioro cognitivo, como de pronto la demencia tipo Alzheimer, cambia la estructura de nuestro cerebro. Y así como se cambia la estructura de nuestro cerebro, se cambia el comportamiento. Esa imagen es cuando me gradué. Y me acuerdo que yo estaba pensando ese día como, bueno, ¿y ahora qué? Y tenía que luego afrontarme a la realidad laboral. Porque siéndoles honestos, ustedes acá hacen una muy buena labor. Es como, vamos a incentivar o vamos a ayudar a aclarar el tema ocupacional que hoy en día puede ser algo tan complejo y frustrante, porque siéndoles honesto, más o menos del 50 al 56% de las personas que ingresan a una universidad no la terminan. También hay otro que se llama la realidad laboral. Es que después de haber estudiado tenemos que afrontar un poco ya el tema de la empleabilidad, el tema de poder ejercer todo eso que hemos aprendido. Pero en el colegio, y no lo entendía en su momento, y es que usted está aprendiendo es para ser, ¿sí? Entonces desde el colegio ya tratan de prepararnos para la vida.
de pronto para las personas que nos ven o que nos verán en el futuro, jóvenes que están apenas empezando como a pensar qué quieren estudiar, y es que la psicología va de la mano de un montón de ramas de la ciencia, filosofía, neurología, incluso la biología, porque tal vez tienes que entender cómo funciona el cerebro biológicamente hablando. Las matemáticas, porque hay personas que creen que uno no ve matemáticas y sí vemos matemáticas. Eso me parece importantísimo, y eso da un poquito de panorama tal vez a jóvenes que estén pensando con qué se pueden enfrentar en la universidad, qué tipo de materias, ¿cierto? Ya nos mencionaste algunas, que eso me parece muy importante, que estaba leyendo en los comentarios que me parecen importantes y que Julio los mencionó, y es que nos dijo algo muy importante, que a la niñez le hace falta salud mental, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Y también menciona algo supremamente valioso, y es que los maestros también necesitan avanzar en esos aspectos de salud mental. ¿Qué dices tú, Julio? Y Frank, cuéntenos. Sí, la salud mental efectivamente en todas las etapas es muy importante, y en la niñez está, como en todas las etapas, aún falta mucho. Y con los maestros es importante porque sin darnos cuenta, pues ellos también se cargan. Ellos también mantienen un trabajo un poco desgastante, un poco dispendioso, y si a ratos lidiar con las propias emociones es difícil lidiar con las emociones de otros niños o personas alrededor es aún más. Y esto también a nivel personal me ocurre o me ha ocurrido. Julio, una cosa que yo tengo sobre la psicología, y con mis amigos psicólogos, a veces yo hablo, yo a veces siento que cuando estoy con un psicólogo me está analizando a mí, ¿sí? Como que yo digo, apenas me dicen, soy psicólogo, yo digo, ay caramba, me está analizando desde el momento en que me senté en esa conversación. ¿Cómo es ser psicólogo en el día a día? ¿Hay esa clara separación, o a todo también le empiezas a ver un poco de aplicación de tus teorías, y cómo ves esa parte? Bueno, como muy bien lo puse al inicio, siéndoles honestos, lo puse en la parte inicial de reflexión, empatía, comprensión, un poco porque no es que yo siempre sea eso, pero son cositas que el psicólogo o psicóloga necesita, principalmente también la curiosidad, ¿no? De saber si lo que está ocurriendo es cierto o no. Y por ejemplo, Francisco me dice, yo siento que me están analizando, y pues me entra curiosidad y yo preguntaría, ¿por qué crees eso, Ala? Sí, entonces ya ahí sí, esa misma curiosidad, sin darme cuenta, me dirigiría tal vez a ponerme un rol más de psicólogo, de curiosidad, de preguntar, pero no necesariamente es que uno siempre esté con esa chaqueta de psicólogo, que a ratos sí pasa que nos cuesta desligarnos un poco, y más de pronto en mi área. En estos momentos ya llevo más o menos 3 años trabajando como psicólogo en EPS Sanitas, y el trabajo es bastante pesadito en el sentido de que tengo que ver más o menos 16 pacientes en casi 7 horas, es decir, cada paciente más o menos 25 minutos, en donde mi mente, mis pensamientos, mis emociones tienen que estar siempre muy, muy alertas o muy afinados hacia lo que está sucediendo. Y entonces a ratos sí me pasaba anteriormente que llegaba a la casa con mi pareja y me decía, oye, pero me estás hablando como un paciente, y yo, ay, perdóname, disculpa, pero sí, ya es porque el trabajo me lo exigía. Por ejemplo, hay días que voy de 6 de la mañana a 6 de la tarde con una horita de almuerzo, y efectivamente uno termina rendido, así que no, Francisco. Uno no siempre está tan empático, tan curioso, uno no siempre está así, porque cansa un poquito. Entonces, a ratos es como simplemente es,
¿sí? Simplemente a ratos uno no está preguntándose tantas cosas.